Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy absolutamente eufórica de tenerlos aquí hoy. Como saben, mi pasión es traerles lo último y lo más jugoso sobre sus celebridades favoritas y, créanme, el vídeo de hoy eleva la apuesta a un nivel estratosférico. Prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en uno de los dramas más comentados, analizados y diseccionados de los últimos años, la relación, o más bien, la ex-relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy no solo vamos a desempolvar un poco el pasado, sino que lo vamos a exhumar, analizar cada fragmento con lupa y, por supuesto, especular sin remordimientos sobre el futuro. Porque si hay algo que hemos aprendido de este par icónico, es que siempre, absolutamente siempre, hay mucho más de lo que se ve detrás de las cámaras, una narrativa subyacente que cuidadosamente evitan contarnos. Y nosotros, como los detectives de la farándula que somos, nos dedicaremos con fervor a intentar descifrar cada recoveco de esta intrincada historia. Vamos a desenterrar los rumores más jugosos, a examinar las indirectas más sutiles, a analizar los silencios ensordecedores, y hasta a interpretar esas miradas que parecen contar una historia más elocuente que 1000 palabras. Exploraremos cada ángulo posible, cada teoría plausible e implausible, para intentar comprender qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande. Porque seamos brutalmente honestos, su relación, o ex-relación, ha sido un verdadero culebrón turco en la vida real, un melodrama digno de las mejores producciones televisivas, pero con la diferencia de que aquí, los personajes son de carne y hueso, y las emociones, crudas y genuinas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, donde la verdad se diluye entre rumores y estrategias de marketing, quiero pedirles un favor gigante, un gesto que significa el mundo para este humilde canal. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se aventuran en este rincón de chismes y especulaciones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo que cada entrega será un festín de información, análisis y, por supuesto, mucho pero mucho drama. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya han abrazado la locura de este canal, gracias desde lo más profundo de mi corazón por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí, me impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a desenmascarar los secretos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y, quizás, alguna que otra decepción. Vamos a empezar por el principio, remontándonos a los orígenes de esta historia, recordando cómo se conocieron Kerem y Hande. Para aquellos que han estado viviendo bajo una piedra, o quizás simplemente no están tan obsesionados con el mundo del espectáculo turco como nosotros, su historia de amor, o lo que parecía ser una historia de amor sacada directamente de un cuento de hadas moderno, comenzó en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era palpable, innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era como si dos fuerzas magnéticas se hubieran atraído con una intensidad irresistible. Los fans enloquecieron, se volvieron absolutamente frenéticos, y no tardaron en empezar a sipearlos con todas sus fuerzas, a construir teorías y escenarios románticos que rivalizaban con la propia serie. Y la verdad es que no era para menos. Sus personajes, Eda y Serkan, eran adorables, encantadores, llenos de matices y contradicciones que los hacían irresistiblemente humanos. Y Kerem y Hande a su vez transmitían una conexión especial, una chispa que trascendía la pantalla, que hacía que la audiencia sintiera que estaban presenciando algo real, algo genuino, algo mágico. Y así, poco a poco, como una bola de nieve que crece imparable, los rumores de romance empezaron a crecer, a multiplicarse, a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Fotos de ellos juntos fuera del set, captadas por paparazzi incansables o por fans afortunados, miradas cómplices en entrevistas, gestos cariñosos en redes sociales. Cada pequeño detalle era analizado, diseccionado, interpretado como una prueba irrefutable de que la ficción se había convertido en realidad. Y finalmente, después de meses de especulaciones, de negaciones veladas y de indirectas sutiles, lo confirmaron. Kerem y Hande eran pareja. El fandom estalló en júbilo, en una celebración masiva que parecía no tener fin. Era como si hubieran ganado la lotería, como si todos sus sueños románticos se hubieran hecho realidad. La pareja del momento era turca, era hermosa, era talentosa, y lo más importante, estaba viviendo su amor frente a nuestros ojos. Durante un tiempo todo fue miel sobre hojuelas, un cuento de hadas perfecto, una utopía romántica. Los vimos viajar juntos a destinos exóticos, compartir momentos especiales con sus familias, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrar sus éxitos y consolarse en sus fracasos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el ejemplo a seguir para aquellos que aún creían en el amor verdadero.
Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, donde las luces brillantes ocultan a menudo oscuras realidades, la felicidad no dura para siempre. De repente, como una tormenta que se avecina en el horizonte, empezaron a surgir rumores de problemas, de tensiones, de fisuras en la idílica relación. Dicen que los viajes se volvieron menos frecuentes, que las fotos juntos desaparecieron misteriosamente de las redes sociales, que las miradas cómplices se transformaron en miradas frías y distantes, llenas de reproche y desilusión. Y luego, como un mazazo que nos despierta de un sueño, llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. El shock fue generalizado, como un terremoto que sacude los cimientos de nuestras creencias. Los fans quedaron devastados, con el corazón roto en mil pedazos, sintiéndose traicionados por la pareja que tanto habían admirado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso el amor verdadero no existía? Las teorías empezaron a florecer como hongos después de la lluvia, cada una más descabellada y conspirativa que la anterior. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos, que la constante vigilancia y el escrutinio público habían terminado por asfixiar su relación. Otros que las agendas de trabajo incompatibles, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos habían terminado por separarlos. Y otros, los más maliciosos y sensacionalistas, que había terceras personas involucradas, que la infidelidad y la traición habían sido las verdaderas causas de la ruptura. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande, qué secretos se esconden detrás de esa fachada de cordialidad y profesionalismo. Ambos han mantenido un silencio casi absoluto sobre el tema, evitando hablar directamente sobre su relación y su ruptura. Han sido muy profesionales y respetuosos el uno con el otro, al menos públicamente, presentándose como amigos y colegas que se aprecian y se admiran mutuamente. Pero como les decía al principio, siempre hay algo más detrás de las cámaras, una historia oculta que no se revela a simple vista. Y eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy, a bucear en las profundidades de su relación para descubrir qué secretos se esconden en el fondo. Ahora, vamos a analizar un poco el comportamiento de Kerem después de la ruptura. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde el drama se intensifica y las teorías se multiplican. Porque, seamos honestos, Kerem ha sido un libro abierto, un torrente de emociones en comparación con la enigmática Hande. Ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos, sobre sus proyectos, sobre su vida en general, sin filtros ni tapujos. Incluso ha dejado caer algunas indirectas que han dado mucho que hablar, que han generado ríos de tinta y que han alimentado la imaginación de sus fans. Por ejemplo, en varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, sobre la necesidad de ser auténtico y genuino con la persona que amas. Ha dicho que valora mucho la comunicación, el diálogo abierto y sincero, y que no le gustan los juegos, las mentiras ni las manipulaciones. Algunos interpretaron estas declaraciones como un dardo envenenado dirigido a Hande, como si Kerem estuviera insinuando que ella no había sido del todo sincera con él durante su relación, que había ocultado algo importante o que había jugado con sus sentimientos. También ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público,